Bienvenidos a Cónclave. Soy Flavia y en esta oportunidad hablaremos de elecciones. Welcome back to Miss Universe. Pero no ese tipo de elecciones. Elecciones generales, presidenciales. En este video analizaremos cómo los países están llevando a cabo sus comicios en medio de la pandemia del coronavirus. Bolivia es un caso particular, puesto que el año pasado se realizaron unos comicios fraudulentos. Esto desencadenó en una seguidilla de protestas, personas en las calles y terminó asumiendo el poder un gobierno de transición. A Bolivia no le quedó más remedio que volver a llamar a elecciones, pero ahora debe hacerlo en medio del contagio del COVID-19 y con un sistema de salud deficiente. Luego del fraude electoral en las elecciones generales de 2019, se suscitaron fuertes enfrentamientos en todas las ciudades del país, entre pobladores afines al partido de gobierno y opositores. Después de 21 días de paro cívico y movilizaciones, Juan Evo Morales Saima renuncia a la silla presidencial. Renunciar a mi cargo de presidencia. Tras la ausencia de poder en el Estado boliviano, asume la presidencia de manera interina la senadora Yanine Áñez. Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Pandemia, crisis sanitaria, crisis del petróleo, cuarentena, coronavirus, son circunstancias que suceden y no por ello las elecciones deben aplazarse para siempre. Bolivia tiene elecciones nacionales para este 2020 y en la misma situación está Estados Unidos, Polonia, Bielorrusia, Burundi, República Dominicana e Islandia. Para este 2020 se tiene programado que más de 60 países alrededor del mundo realicen elecciones de carácter nacional, subnacional, asamblea general, parlamento y referéndum constituyente. Algunos ya lo han realizado. Veamos cómo les fue. En Estados Unidos se tiene programado que las elecciones presidenciales sean el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, las primarias del Partido Demócrata debían efectuarse entre marzo y abril. Estas tuvieron que ser pospuestas hasta junio debido a la pandemia del SARS-CoV-2. Pero hubo una excepción, en Wisconsin, donde sí se realizaron los comicios. El 7 de abril se acercaron unas 400.000 personas a los centros electorales. A los empleados y voluntarios se les ofreció máscaras y guantes para cubrirse. A los electores simplemente la recomendación de que se laven las manos y eviten tocarse la cara. El Departamento de Salud de Wisconsin manifestó que es imposible determinar con exactitud si una persona se contagió en un centro electoral, pero hay razones suficientes para creerlo. Además de que hubieron hasta la fecha más de 54 contagios, se considera que son 40 votantes del condado que con el correr de los días descubrieron que eran casos positivos. A consecuencia de la pandemia y lo ocurrido en Wisconsin, varios estados decidieron ampliar sus leyes y aplicar el voto por correspondencia, como en el estado de Maryland, por ejemplo, donde enviaron cerca de 484.000 papeletas a cada uno de los votantes, mientras que en Georgia y Nebraska decidieron hacerlo por aplicaciones móviles, un voto a distancia. Nos trasladamos hasta Europa, porque Polonia también está camino a las elecciones presidenciales en medio de la epidemia. El presidente conservador y candidato a la reelección ha decidido no aplazar el calendario electoral, pese a que investigadores manifiestan que para esa fecha del 10 de mayo el brote podría llegar a su pico máximo. Sin embargo, los candidatos opositores pedían el retraso de la elección. Utilizarán el voto por correspondencia, llevarán las papeletas a cada una de las casas de los votantes y estos luego las depositarán en unos buzones de su área local para ser recogidos y contabilizados. Francia llevó a cabo elecciones el pasado 15 de marzo. Se implementaron protocolos de seguridad como guantes, máscaras, desinfectantes y que cada votante lleve su propio bolígrafo. Sin embargo, hubo una baja histórica de participación.
Se atribuye a que las personas temían el contagio y es por esta razón que decidieron posponer la segunda vuelta de esta elección para dentro de 6 meses. Hablemos de Corea del Sur, un país ejemplo en la lucha contra el coronavirus. Desde el principio testearon a gran parte de su población. De esta manera lograron contener el brote. Le hacían las pruebas a personas que tengan o no los síntomas. Entonces, para el 15 de abril se pudieron efectuar las elecciones que estaban previamente programadas. La campaña electoral fue silenciada y se cancelaron las manifestaciones de campaña, pero los políticos se comunicaron a través de redes sociales y aplicaciones telefónicas, medios tradicionales como postales. La Comisión Nacional de este país alentó a los ciudadanos a utilizar el voto por correo. Sin embargo, millones de personas prefirieron el método tradicional y asistieron a los recintos electorales. Los votantes ejercen un distanciamiento social mientras esperan ingresar al colegio, cada uno con su propia máscara. Al cruzar la puerta, un funcionario te mide la temperatura, mientras otro te alcanza el alcohol en gel y un par de guantes. Los que tenían una temperatura mayor a 37,5 grados eran llevados a una cabina de votación aislada y les tomaban las pruebas del COVID-19 después. Las autoridades marcaron los pisos con calcomanías con una distancia de 1 metro. Una vez emitido el voto, los guantes se desechaban. Se instalaron cabinas electorales fuera de los hospitales para aquellos pacientes de COVID-19 y aquellos que estaban en cuarentena porque habían tenido contacto con algún infectado tuvieron la opción de salir a partir de las 5:20 de la tarde, llegar al recinto electoral antes de las 6 y hasta las 7 de la noche debían efectuar una llamada al gobierno avisando de su regreso. En Israel se instalaron mesas separadas, hechas de láminas de plástico. Los funcionarios llevaban ropa protectora para atender a más de 5.500 votantes que se encontraban en aislamiento. Esto sucede fuera de las fronteras bolivianas. Lo que pasa en el interior del país es que existe un gobierno de transición que asumió el poder en fecha 12 de noviembre, el cual debía llamar a elecciones en un plazo de 90 días, según el marco constitucional de este país. Sin embargo, por la coyuntura política, el Tribunal Supremo Electoral programó los comicios para el 3 de mayo. Ahora, con la llegada del coronavirus, la cuarentena y la crisis sanitaria, esta fecha de elección se ve nuevamente afectada. El partido del anterior gobierno, liderado por Juan Evo Morales Saima, manifestó que los comicios deben realizarse en el lapso de 90 días a partir del 3 de mayo. Ellos tienen mayoría en el Congreso. Esto lo hicieron después de que el Tribunal Supremo Electoral sugiriera fechas entre junio y septiembre para llevar a cabo las elecciones. Por otro lado, el ahora partido oficialista no está de acuerdo con este anteproyecto de ley que supone las elecciones para antes del 3 de agosto. En base a este contexto, hemos realizado un análisis comparativo de aquellos países que han realizado sus comicios en medio del contagio y aquellos que planean hacerlo en los próximos días sin modificar su calendario electoral. Hasta la fecha son 52 países que pospusieron sus elecciones nacionales y subnacionales, entre ellos Uruguay. Los que han reprogramado la fecha de referéndum constitucional se encuentra Chile y 18 países más. Entre aquellos gobiernos que han decidido celebrar elecciones según lo planeado pese al coronavirus, se encuentra Polonia y otros 17 países. Polonia efectuará sus elecciones presidenciales el 10 de mayo y lo harán mediante el voto por correspondencia. ¿Usted cree que este método es aplicable en Bolivia? ¿Podrían los bolivianos tener hasta agosto un buzón de correspondencia en la puerta de sus casas y que la diligencia de la Corte sea tal que pueda entregar y recibir las papeletas en todos los puntos del país, área urbana, rural, además respetando los protocolos de bioseguridad? Hasta la fecha son al menos 9 países los que han realizado comicios
en medio de la pandemia, entre ellos Francia, que realizó elecciones municipales buscando un nuevo alcalde en París. La participación de la gente no fue como se esperaba y por esto pospusieron la elección hasta dentro de 6 meses. A diferencia de Francia, en Bolivia, ir a las urnas es de carácter obligatorio. ¿Usted dejaría de sufragar por miedo al contagio? Teniendo en cuenta las penalidades que existen en Bolivia para aquellos que no ejercen su derecho al voto. Como hemos visto anteriormente en el video, en los estados de Georgia y Nebraska se realizaron las primarias de Estados Unidos mediante aplicaciones web. ¿Cree usted que el órgano electoral pueda desarrollar aplicaciones telefónicas en el tiempo dado para toda la población votante? Si este fuera el caso, y tomando en cuenta las elecciones fraudulentas del pasado año, ¿tendrían los bolivianos la confianza suficiente de sufragar mediante Internet? En Wisconsin son cerca de 400.000 personas las que fueron a votar. De estas, 54 más se contagiaron. En Bolivia son 7.515.367 votantes. Son 5.299 recintos electorales, con 33.041 mesas habilitadas. Tomando en cuenta la cantidad de votantes y recintos electorales que existen en el país, más el sistema de salud con el que actualmente cuenta, recordando que antes de la llegada del coronavirus algunos hospitales ya estaban colapsados y que hasta la fecha, a pesar de la cuarentena, son más de 1.100 los contagiados, ¿bajo qué condiciones cree usted que debería ir el ciudadano sufragar? En Israel, los funcionarios electorales utilizaron ropa de bioseguridad para que los enfermos de COVID-19 pudieran votar. ¿Qué tan viable y efectiva puede ser esta opción en Bolivia? En Corea del Sur se realizaron pruebas masivas para poder controlar el brote hasta la fecha de la elección. En Bolivia aún no se puede realizar este tipo de pruebas debido a la falta de insumos. En Corea se realizaron elecciones anticipadas mediante correo. Bolivia aún no cuenta con este sistema estructurado. Entre las medidas que Corea del Sur utilizó, Bolivia podría replicar las siguientes: que cada ciudadano lleve su propio barbijo, tomar la temperatura, facilitar guantes desechables y desinfectante a los más de 7 millones de votantes, utilizar cabinas desinfectantes fuera de los recintos electorales, colocar recintos electorales fuera de los hospitales y no olvidar el distanciamiento social dentro y fuera de los colegios. ¿Cómo deben ser los próximos comicios nacionales? ¿Qué cuidados debe tener el ciudadano para ir a sufragar? ¿Se está politizando la salud de los bolivianos? ¿A quién le beneficia el adelanto o atraso de las elecciones? Déjenos sus comentarios. Si le gustó el video, dele like y suscríbase para recibir más información como esta. Hasta la próxima.